Mis amados hermanos en Cristo Jesús, que tengan un domingo maravilloso. Es emocionante de verdad cuando compartimos el mismo deseo de alimentarnos de la palabra de Dios, especialmente en domingo, cuando es el día del Señor, el día que ha apartado para que le alabemos y para que le adoremos. Al inicio de la pandemia hablamos del Salmo 23, dimos algunos mensajes seriados sobre el Salmo 23, las lecciones de vida que en este Salmo encontramos. Un Salmo que David presentaba a Dios haciendo una analogía de lo que él había sido como pastor. La declaración de David, Jehová es mi pastor, implicaba el decirle también a Dios, yo soy tu oveja. Grandes lecciones nos ofrece este Salmo. Mucha gente conversa y mucha gente inconversa lo sabe de memoria. Lo han declamado grandes mandatarios, inclusive de naciones, y lo han declarado desde la gente más rica hasta la gente más humilde. Es un salmo maravilloso que encierra un cúmulo de experiencias de David y compara las experiencias que él tiene con lo que Dios hace con nosotros como el buen pastor. Con este salmo hemos ministrado a matrimonios, a jóvenes, hemos ministrado a personas con crisis de diferentes financieras, crisis económicas, crisis de familia, crisis de salud, y ha sido un salmo maravilloso que nos ha dado mucha fortaleza en los tiempos difíciles. La experiencia del salmista es manifiesta en el Salmo 23, como compara a Dios con el buen pastor. Y su declaración, nada me faltará, incluye muchos aspectos en este salmo. Por ejemplo, él nos dice que en lugares deleitosos nos hará descansar, es decir, nos llevará a lugares de paz, de tranquilidad. Cuando las aguas estén turbulentas, él dice el salmista que nos llevará a aguas de reposo, aguas tranquilas, donde se respire tranquilidad. Nos guiará por caminos seguros, inclusive libre de temor de la propia muerte. Nos dará ánimo para seguir adelante. Nos dice que con su vara y su cayado él nos animará para seguir adelante, y siempre estará la provisión de la comida en la mesa, sazonada por la presencia de Dios. Y aún a pesar de los enemigos y de los angustiadores, ahí estará nuestro Dios manifestándose en nuestra mesa. Él, en esta comparación que hace, nos habla del peligro de muerte, pero el espíritu de sanidad y el espíritu de bendición estará ahí, nos estará ungiendo con aceite fresco y además dándonos la vida abundante. El salmista declara, mi copa está rebosando. ¿Cuánta bendición existe en este salmo y cuántos quisiéramos apropiarnos de todas esas bendiciones del salmo? Bueno, hoy, mi amado hermano, te voy a dar 3 lecciones con las cuales podemos apropiarnos de la bendición del Salmo 23. De estar en lugares deleitosos, de estar en aguas tranquilas, de ser guiados por el camino de seguridad. Y tal vez nosotros nos hemos perdido todas esas bendiciones porque no hemos cumplido con algunos aspectos fundamentales de la palabra de Dios. Apropiémonos de este salmo y de las bendiciones que nos ofrece el buen pastor. Padre, te alabamos en esta hora y bendecimos tu precioso nombre. Te damos gracias en Cristo Jesús por tus maravillas, Señor, por lo que has hecho con nosotros, porque nos has sustentado hasta el día de hoy. Has sido nuestro buen pastor. En Cristo Jesús. Amén. Voy a tener una lectura, una pequeña porción de la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, que nos habla también del buen pastor. Dice lo siguiente, solamente unos versículos. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas.
Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: demonios tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos del cielo? Mira, mi amado hermano, en esta exposición de nuestro Señor Jesucristo sobre el buen pastor, en donde Él da varias sentencias. Dice: yo conozco mis ovejas, mis ovejas me conocen, oyen mi voz y además me siguen. Pero si tú te fijas, había dos clases de escuchantes, de oyentes. Unos que sí creían, otros que decían: ¿por qué lo oyen? ¿Por qué lo escuchan? Y los otros decían: tiene demonio, él no es lo que dice. Primera lección: escuchar la voz de Dios. Desde los tiempos de Moisés había profetas y soñadores, desde los tiempos antiguos. En todas las naciones y todas las culturas tenían sus profetas y tenían sus videntes, sus visionarios, sus soñadores, y había la costumbre de profetizar cosas de acuerdo a sus creencias. El Dios de dioses y Rey de reyes, Él alertaba sobre esta situación. Allí en Deuteronomio capítulo 12, en el último versículo, nuestro Dios a través de Moisés le dice a su pueblo: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Mira cómo una sentencia que da nuestro Dios desde el principio: no añadirás, ni quitarás, ni agregarás. Se va hasta el Apocalipsis también para ratificar esta porción de la palabra de Dios. ¿Cómo saber si estamos escuchando lo correcto? Si no vamos a la voluntad de Dios, si no conocemos la voluntad de Dios, cuando alguien nos revela un sueño o una profecía, es probable que nos desvíen de esa voluntad de Dios, porque no conocemos la palabra de Dios. Dios se le había levantado hombres, y a través de esos hombres transmitía su voluntad, transmitía sus deseos al pueblo de Dios, les decía lo que Él quería, pero además les hablaba de lo que pudiera suceder en un futuro. Todas las profecías que se dijeron a través de los profetas se cumplieron. Quedan unas que faltan por cumplirse, pero muchas se cumplieron en aquellos tiempos. Y hoy también se levantan hombres que dicen ser grandes profetas y soñadores, portadores de mensajes divinos que desvían al pueblo, a la gente, a la iglesia de la palabra de Dios. La iglesia, con tal de escuchar cosas novedosas, se va tras esos pastores. Pero nosotros debemos de estar convencidos de que estamos escuchando la palabra de Dios y no la voz de hombres o profetas falsos. En el siguiente capítulo de Deuteronomio, en el capítulo 13, nuestro Dios alerta y dice: no darás oído a las palabras de tal profeta, es decir, a aquellos profetas que decían y no se cumplían, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y seguiréis. Fíjate cómo tiene tal armonía, tan maravillosa la palabra de Dios,
que desde aquí nos está diciendo, tú tienes que seguirlo, como lo decía Jesucristo, mis ovejas conocen mi voz, la escuchan y me siguen. Dice la palabra de Dios, a Él es el que seguiréis. Escuchar su voz, oír sus mandamientos y conocer su voluntad. Entonces no se puede ignorar que la principal fuente de vida es la palabra de Dios. Lo primordial es escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que estamos escuchando la palabra de Dios? Vamos a las Sagradas Escrituras, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y dice Jesucristo, ellas son las que dan testimonio de mí. Desde el principio hasta el final dan testimonio de Jesucristo. Las profecías del niño que nacería, de la muerte que sufriría, de su resurrección y las profecías de su segunda venida. Quiero leer algunos textos que nos hacen ver la necesidad de escuchar la palabra de Dios. En Deuteronomio 8:3 dice, te afligió y te hizo tener hambre en el desierto. Cuando tenían hambre, les faltaba el alimento, y les dice Moisés, guiado por la palabra de Dios, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Todo lo que sale de la palabra de Jehová es la vida para el hombre. Cuando dijo nuestro Señor Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida, Él era la palabra, Él era el verbo encarnado, y todo lo que sale de su boca es para vida y para vida eterna. Estas palabras de Deuteronomio 8, nuestro Señor Jesucristo se las dijo al enemigo en la tentación. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, en Mateo 4:4. Elí, el sacerdote aquel que sus hijos pecaron, tuvo muchos errores. Elí era el sacerdote en el cual entregaron a Samuel para que ministrara según la promesa de aquella mujer que lo pidió a Dios, de Ana, pidió que le diera a Samuel, y cuando lo dio fue y lo entregó. Y Samuel estaba con Elí. Elí tuvo muchos errores que tuvieron consecuencias graves, funestas con sus hijos. Pero uno de los mejores consejos que Elí pudo dar fue cuando Dios le habla a Samuel. Samuel va con el sacerdote Elí, le dice, ¿qué es lo que se te ofrece? Y Elí le dice, yo no te he hablado. Le vuelve a hablar Dios, Samuel, y vuelve a ir Samuel con Elí, hasta que Elí descubre que es Dios el que le está hablando, y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Cuando le habló Dios, reconoció la voz de Dios. Reconocemos la voz de Dios cuando alguien nos habla de Dios, y esto concuerda en armonía, tiene armonía con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios escrita. Por eso Dios la dejó escrita, no nada más para conocer su historia, sino para conocer sus preceptos, su voluntad, sus mandamientos, para guardarlos y amarlos. Es lo maravilloso. El Salmo, el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Esta es la actitud que debemos de tener cada vez que abramos la palabra de Dios, saber qué es lo que nos quiere decir Dios a través de ella. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es la que nos da vida. Y cuando tú tomas la palabra y dices, quiero saber qué me dices el día de hoy, Señor, Dios te va a hablar claramente, y estarás en la posición de decirle, habla, Señor, que tu siervo oye. Hoy Dios nos sigue hablando. Hebreos en el capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado en otros tiempos y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y porque asimismo hizo el universo. Cuando te hablen de modalidades o de novedades, ten atento tu oído para escuchar la voz de Dios.
verás si aquel que se dice profeta, si aquel que se dice soñador, o si aquel que te habla de la palabra de Dios, su palabra concuerda y tiene armonía con su voluntad manifiesta en su palabra. Por eso se quedó escrita, para conocer perfectamente el plan de Dios para nuestras vidas. Escucha su voz. Número 2, obedece la voz de Dios, porque la condición de la bendición de Dios es escuchar y obedecer. Nuestro Señor advertía: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que le hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tengo por cierto que nos perdemos muchas bendiciones de Dios por estar fuera de la voluntad de Dios. Y la mejor manera de conocerlo es leyendo su palabra, ir a su palabra, buscar la explicación de su palabra, preguntar en torno a su palabra y todo que vaya en armonía de su palabra. Cuando Jesús oraba por sus discípulos antes de ser entregado, decía: santifícalos en tu verdad, en tu palabra es verdad. Y el proceso de santificación es conocer la palabra de Dios. Mientras más la conocemos, crecemos en obediencia como hijos de Dios. Y te acuerdas de la enseñanza de los 2 cimientos. La palabra de Dios en Mateo 7 nos dice: cualquiera que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Bendito sea su nombre. Llegarán ataques de arriba y ataques fuertes, ataques a tu mente. Llegarán golpes de viento por todos lados de tu casa, te golpearán. A lo mejor habrá crisis, a lo mejor en un momento dado en tu casa. Y también vendrán ríos que intentarán humedecer y derrumbar tu casa, por arriba, por todos lados, por abajo. Pero dice la palabra de Dios que el hombre prudente que hace su voluntad está fundando su casa sobre la roca, y por tanto la casa no va a caer. Qué diferente es con aquellos que no obedecen. Aquellos que escuchan la palabra por escucharla y que se la saben de memoria pero no la obedecen. Esos que no la escuchan y no la hacen, dice la palabra de Dios, son hombres insensatos, que dicen que sí, pero no. Son hombres que edifican su casa sobre la arena, y cuando desciende la lluvia, los problemas, las crisis, los vientos y los ríos tocan su casa, dan con ímpetu en su casa y la casa cae. Y terrible cosa, porque dice que es grande la ruina. Escuchar la voz de Dios tiene que ir de la mano con obedecer. Qué hermoso, qué maravilloso es esta armonía de la palabra de Dios, y cómo nos pone los ejemplos nuestro Señor para no confundirnos y enterarnos. Realmente estamos obedeciendo la palabra de Dios. Apropiate de todo lo que promete el Salmo 23, de todas las cosas que dice el Salmo 23, de que te hará navegar por aguas tranquilas, de que te tendrá en lugares deleitosos de reposo, de que te estará proveyendo y no faltará en tu mesa, de que aun cuando estés en la peor crisis, Él estará ahí, inclusive en la crisis de muerte. No temerás, porque sabrás que Dios está contigo, de que Él te guiará por caminos justos, caminos que no son de tropiezo, de que Él ungirá tu cabeza con aceite y tu copa estará rebosando. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque nuestra copa está rebosando. No nos perdamos las bendiciones de Dios escuchando la palabra y obedeciéndola. En Levítico 26 quiero leer, lo voy a leer textualmente, como dice, sobre las bendiciones que tiene el que va en la obediencia de Dios. Si anduvierais en mis decretos, si guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, fíjate bien, si anduvieres en mis decretos, si tú escuchares mis decretos, andas en ellos, me sigues, como el buen pastor, el que escucha la voz del buen pastor, la oveja que escucha, le sigue y guarda sus mandamientos,
y los pones por obra, los haces, obedeces, entonces dice: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, lluvia que te genere fruto, lluvia fresca, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia. Mira, te voy a explicar lo que es esto. Cuando la trilla era la separación del grano, del trigo, con lo que iba a ser desechado. Trillaban el trigo, sacaban lo que iba a ser para el alimento, pero cuando ya estaban terminando y que todavía tenían el trigo, ya estaban en la vendimia, es decir, en la cosecha de la uva, y no te iba a faltar. Y luego, después de la vendimia, dice: te alcanzará la sementera, es decir, vas a sembrar nuevamente. Es un proceso, es un círculo virtuoso tan bello que nos propone la palabra de Dios cuando andas en sus mandamientos. No te faltará, eso es lo que quiere decir. Es lo que decía el Salmo 23: nada te faltará, porque Dios estará pendiente de tus necesidades si obedecieres. Y tal vez por eso nos estamos perdiendo de muchas bendiciones de Dios. Y dice también ahí en Levítico 26: comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Yo daré paz. ¿Te acuerdas de las aguas tranquilas? ¿Te acuerdas de los lugares de reposo? Y dormiréis. Estaré seguro, no tendrás temor. Y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Esta, mi amado hermano, es la vida abundante que Dios te ofrece. Las lecciones son claras. Escucha la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, hazla. No nada más ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, y recibirás la bendición y la protección de Dios. El Señor te bendiga hoy y siempre. La bendición del Padre sea en tu familia. Que este día sea para una reconciliación con nuestro Dios y decirle: Señor, yo soy tu oveja, tú eres mi pastor. Yo sé que me llevarás por delicados pastos, yo sé que me llevarás junto a aguas de reposo, yo sé que me apacentarás, me darás el alimento, me lo pondrás en mi mesa, le darás tu sazón, Señor, y en tiempos de crisis sé que estarás conmigo y no tendré temor. Que el nombre de Cristo sea glorificado. Padre, te alabo en esta hora, bendigo tu precioso nombre y te doy gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. No nos dejes en ningún momento, Señor. Perdona nuestras faltas. Queremos ser obedientes, Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén.